en todos los delitos de lavado de activos. Por supuesto que no se puede en este, porque en este, y eso también me llama la atención, ¿no? De la ausencia quizás de formación. Quiero creer de buena fe que no hay una adecuada formación, porque al señor Pérez no le conozco un solo libro, no le conozco una sola cátedra en alguna universidad donde el señor Pérez pueda haber demostrado la autoridad que él dice tener, que por eso quiero pensar de que haya un desconocimiento, que estamos hablando de un tribunal constitucional que emite una sentencia. No me sorprende la actuación que tiene el magistrado Gutiérrez Tixe ya en el ejercicio de cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, porque siempre ha sido su misma actitud hacia los fiscales del caso Lava Jato. Cuando el caso Lava Jato, ahí en el año 2017-18, inicia estas acciones, sobre todo en el caso que involucra a la señora Fujimori, él ha sido bastante crítico, cuestionador a la labor que desarrollo. Él tenía incluso una cuenta de Twitter en la que ya manifestó su posición a favor de la señora Fujimori en esos años, que cuando ya ha llegado a ser magistrado del Tribunal Constitucional, pues ha cerrado esa cuenta y ha sido ya el internet y los usuarios de las redes sociales quienes han recuperado muchos de esos mensajes que él había procurado eliminar. Por lo tanto, lo que manifiesta ya siendo magistrado del Tribunal Constitucional, para mí no me sorprende. Sí dice situaciones que no son ciertas y en algunos casos falsas. Yo he sido docente en muchas casas de estudio. Ustedes están mostrando una carta de reconocimiento que me da la Pontificia Universidad Católica del Perú por haber obtenido pues, una puntuación muy favorable, con las felicitaciones correspondientes por parte de las autoridades de dicha casa de estudios. Por lo tanto, si el señor Gutiérrez Tixe señala que no conoce en qué cátedras o qué docencia realizo, bueno, espero que pueda ver este programa de GEPUT y se pueda informar adecuadamente antes de hablar y descalificar a un fiscal que fue convocado al fuero del Tribunal Constitucional para ejercer la defensa del Ministerio Público. Pero también escribo diversos artículos, he tenido la oportunidad que esta casa, GEPUT, publique algunos míos. No he tenido la suerte de publicar artículos en el Huacón, por ejemplo. En el año 2015, el magistrado Gutiérrez Tixe publicaba en el Huacón. No sé dónde quedará ese medio digital, pero ahí logré conservar o logré ubicar su artículo publicado en el Huacón y se lo dije en la audiencia ante el Tribunal Constitucional, cuando él señalaba de que una democracia no tiene que ser boba, una democracia debe dejar de ser boba y entender de que hay dinero que lamentablemente financia las campañas políticas y eso no permite una debida competencia entre los postulantes a diversos cargos por elección popular y que eso lamentablemente no puede ser una vida o no puede permitir una vida democrática. Bueno, el Gutiérrez Tixe que escribí en el Huacón en el año 2015 es otro Gutiérrez Tixe ya cuando está ejerciendo el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional. A ver, por favor, si producción me puede alistar otro clip. Vayamos a revisar, por favor, los argumentos de Julio Rodríguez, el abogado penalista, en una entrevista en RPP. En el caso Humala, ¿es exactamente igual? Para mí es homologable el caso de Humala por las circunstancias en las que se le hizo el aporte, en las condiciones que se hizo ese aporte, porque lo que sí me parece importante que ha determinado el TC y ha zanjado en ese aspecto desde la perspectiva penal, que es trascendental porque había un doble rasero, es yo no puedo responder si no tengo siquiera un dato objetivo de sospecha de que esto provenía de actos criminales. Ojo, actos criminales, porque la sentencia que emana de la Corte Suprema, la casación, que no tiene carácter vinculante, que es de ponencia del doctor Luján, ¿no? En esta casación se dice ante esos argumentos, que tengan origen ilegal. El doctor Julio Rodríguez, que es penalista y es profesor universitario, tiene pleno conocimiento que el dolo se tiene que discutir en una fase de juzgamiento con actuación probatoria. Y creo que ese es uno de los cuestionamientos que realiza la propia presidenta del Tribunal Constitucional
y que también te había mencionado hace momentos el propio abogado Luis Lamas Puccio. Es decir, esta atribución que el Tribunal Constitucional hace al sustraer una competencia de los jueces penales para ellos finalmente determinar que el hecho que la Fiscalía ha imputado no constituye delito de lavado de activos, según el Tribunal Constitucional, bajo una imputación de receptación patrimonial que la Fiscalía habría hecho. Pero esto que señala el abogado es nuevamente una demostración de que no se puede configurar el dolo si es que no hay esta actuación probatoria, y que, de acuerdo a la imputación que realizó la Fiscalía, cumplía todos los estándares de imputación. Y además, y esto lo vuelvo a reiterar, queda claro de que no era una competencia del Tribunal Constitucional. Por lo ¿Cómo menos se hace eso? ¿Quién desagrega? ¿Qué se aplica y qué no? Claro, ¿Qué acá queda de la condena? Claro, acá como estamos el caso Humala está en proceso de apelación, en la audiencia de apelación es algo que puede ser alegado como un hecho jurídico nuevo por parte de los abogados. Entonces los abogados dirán, oiga, el Tribunal Constitucional ha zanjado que los hechos procedentes o derivados de financiamiento de campañas políticas no son delito conforme lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, y plantearán la tipicidad de los hechos y por lo tanto la absolución. Bueno, espero que en esta entrevista, no he tenido la oportunidad de verla completa, el abogado Carlos Caro Coria haya hecho el disclaimer correspondiente, que es una cuestión ética, y se haya presentado como uno de los abogados que tuvo la señora Fujimori, o por lo menos en el caso Cocteles, en el cual tuvo una intervención presentando un informe a favor de los intereses de la señora Fujimori. Es decir, una opinión imparcial no lo es. Es decir, tiene un cierto interés, tiene un cierto conflicto de interés respecto a la posición que la Fiscalía está procurando sostener ante la instancia judicial. Es decir, la Fiscalía lo que sostiene es que este fallo, si no se puede ejecutar para el caso Cocteles, menos se va a poder ejecutar para otros casos, como el caso del expresidente Ollantumala. Porque existe el argumento donde se menciona que se han gastado recursos, han pasado ya 10 años por lo menos, se ha gastado tiempo, se ha gastado un sinfín de elementos que al fin y al cabo no han llevado a nada. No se ha llevado a condenar a Keiko Fujimori. ¿Cómo responde usted a las personas que tienen este tipo de argumentos dentro de su opinión? Bueno, que esa es la narrativa que pretende instalar ante la opinión pública casualmente el abogado Carlos Caro Coria. El abogado Carlos Caro Coria tiene un interés en favor de la señora Fujimori dentro del proceso Cocteles. Él ha presentado algún informe para defender los intereses de la señora Keiko Fujimori, y que actualmente pretende instalar a través de estas entrevistas que el caso Cocteles es un caso que le ha hecho perder recursos al Estado peruano. Pero ahí permíteme hacer una aseveración: la verdad no tiene precio, y la labor que ha realizado el Ministerio Público es por develamiento de esa verdad. Y queda claro que antes del caso Lava Jato no habían encauzamientos de casos en los que el crimen financiaba campañas políticas. Con el caso Lava Jato, el Perú, la nación, tiene pleno conocimiento que el crimen ha venido financiando campañas políticas y que una contienda electoral no ha sido del todo democrática, porque si unos contendores o alguno de los contendores está recibiendo dinero clandestinamente, dinero por debajo, millones de dinero en efectivo, queda claro que una vida democrática, una competencia electoral transparente, sana, en igualdad de condiciones, no se da. No se puede realizar. Por lo tanto, se afecta esa voluntad popular, se afecta, por lo tanto, la vida en convivencia democrática. Y queda claro de que las manifestaciones que se han dado desde el legislativo, modificando las reglas del proceso, es una consecuencia precisamente de la labor que se ha hecho en el caso Lava Jato. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos semanas antes de que se iniciara el juzgamiento contra la señora Fujimori y el partido político Fuerza Popular.
es una manifestación clara de una reacción del cuerpo político ante la amenaza que sentía por el inminente juzgamiento y seguramente declaratoria de responsabilidades penales al concluir ese juicio oral. Por lo tanto, esta narrativa que pretende instalar el abogado Carlos Caro Coria, afortunadamente ha sido oportunamente apagada porque hemos salido a los medios de comunicación a identificar quién es bajo qué interés responde el citado abogado. En el Tribunal Constitucional que la reiterada y uniforme y pública jurisprudencia del Tribunal se ha alterado en este caso de manera muy especial, ¿no? De manera con un trato muy diferenciado, porque es regla del tribunal que si no se te vulnera la libertad personal, no procede el habeas corpus. Que si mientras no se termine la discusión y el caso termine con una decisión firme, el tribunal no puede ingresar. Y que solamente ingresa para verificar afectación de derechos fundamentales. Es un adelanto de opinión, es una intromisión en, digamos, la jurisdicción o el espacio en el que el Poder Judicial todavía no ha terminado de calificar la acusación fiscal o evaluarla. ¿Sabes lo que es? Es un trato diferenciado donde a la mayoría de ciudadanos le dicen no en todas estas historias, pero tratándose de este caso Fujimori o tratándose de este caso en que hay intereses políticos presentes, se deja de un lado toda la jurisprudencia, incluso todo lo que este mismo tribunal ha dicho en otros casos idénticos, y acá se olvida de todo y le atiende de una manera muy diferenciada, ¿no? Que es lo que coinciden ya diversas personas expertas señalando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no habilitaba a interferir en un proceso en trámite. Tanto es así que el fallo, esta sentencia, no hace ninguna cita a algún antecedente del Tribunal Constitucional para haber podido establecer una línea jurisprudencial que el Tribunal Constitucional podía haberse abocado por un tema de tipicidad en donde la supuesta afectada no estaba pues afectada de su libertad porque estaba bajo la comparecencia simple y por el contrario estaba sometido a un proceso penal con todas las garantías. La defensa del plazo debido es un tema que tiene que ser resuelto por el Poder Judicial. Para eso existen los jueces de investigación preparatoria y para eso existen las fórmulas legales para poder recurrir a un juez de investigación argumentando que el plazo razonable habría sido largamente superado por el tiempo transcurrido. ¿Eso es lo que usted constata con otros procesos de comparables? Lo que pasa es que en el Perú, en nuestro medio judicial, no hay proceso judicial que se ciñe estrictamente a los plazos que están establecidos en las leyes procesales penales. Sobre la base de esa premisa, entonces, no tengo la menor duda que habría que anular cientos de procesos judiciales porque en poquísimos casos se cumplen los plazos establecidos. Y además porque se trata de un proceso complejo, han habido una serie de acontecimientos a lo largo del proceso. No dejo de reconocer que ha tenido una orientación política respecto a las medidas que se han ido aplicando a lo largo del juicio, pero en definitiva uno de los puntos centrales es el tema de la tipicidad penal. Sí, ese tema de tipicidad penal es un tema que corresponde exclusivamente al sistema de justicia penal. El doctor Luis Lamas Puccio es un recurrente crítico a mi labor. No vamos a encontrar ninguna entrevista en donde él haya señalado algún aspecto favorable a mi labor de fiscal durante todos estos años. Pero creo que es muy hidalgo en reconocer que él, en este fallo, tiene una posición semejante a la de la presidenta del Tribunal Constitucional, Pacheco Zerga, en descalificar esta actuación de los 5 magistrados que dan el fallo que beneficia a la señora Fujimori. Esta era una competencia exclusiva de la justicia penal. Sin embargo, con este fallo se ha afectado preceptos constitucionales porque se ha interferido en una causa que estaba en trámite ante la justicia penal.